Windows 10, cómo nos protegen frente a todas las amenazas en el plano de la seguridad. Y bueno, pues ahí va a enlazar también nuestro compañero y también antecedente José Luis Díez, redondeando un poco el offering de estos servicios. Con Patricia vamos a ver nuestro programa de formación en GTPs, en qué consiste, cómo podemos acceder a estos programas formativos. Y yo os voy a hablar de dos programas, de PD Offer y Safe to the Future, que van orientados a reducir la brecha digital en el alumnado. Bueno, pues este es nuestro menú de hoy. Espero que sea de vuestro interés y lo disfrutéis. Cierro cámara y doy paso a mi compañero Pedro. Muy bien, pues muchas gracias, Cruz. ¿Me oís? Como se suele decir, ¿me veis? ¿Veis mi pantalla? Te oímos y te vemos perfectamente. Fenomenal. Bueno, pues nada, en primer lugar, encantado de estar aquí hoy con todos vosotros. Gracias por vuestra asistencia, por compartir este ratito y todos juntos. Viene la parte del equipo de educación muy fuerte, como siempre. Y bueno, presentarme en primer lugar, mi nombre es Pedro Moreno. Soy el responsable de toda la parte de puesto de trabajo, del especialista de soluciones para toda la parte de Microsoft 365. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito hoy, pues en primer lugar de seguridad pues para los niños, como habíamos comentado, y ver pues un poquito toda la parte de administración, de gestión de dispositivos. Hablaremos de Intune, hablaremos de Autopilot. Así que durante los próximos 20 minutos sois todo míos o soy todo vuestro. Vamos a ver, vamos a empezar un poco con la parte de seguridad para los niños, ¿vale? Cuando hablamos de seguridad para los niños, hablamos de tanto de seguridad para los alumnos como para los profesores, ¿vale? En primer lugar, aunque veáis mucho texto, pero bueno, vamos a hacerlo todo lo dinámico que sea posible, ¿vale? Luego os mandaremos los recursos y veréis el enlace al que os hago referencia, ¿vale? Pero en primer lugar, es importante el tener en cuenta que necesitamos una identidad segura para todos nuestros, tanto para los alumnos como para los profesores, ¿vale? Es decir, si bien es cierto que Teams admite cuentas de todo tipo, admite cuentas educativas, como sabéis, cuentas de ámbito profesional y cuentas personales, necesitamos o podemos o tenemos la posibilidad de restringir el uso de Teams de los alumnos para que únicamente inicien sesión con sus cuentas, educativas, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, de toda la parte, pues, dentro de lo que sería el ámbito de la configuración de llamadas, de reuniones, de chat, etcétera, que sean seguros. Esto yo siempre intento, y más ahora que hablamos de entornos o de aprendizaje híbrido, siempre pues extrapolando un poco, ¿no?, lo que tenemos dentro de lo que sería un aula física, si nos lo llevamos un poco al mundo virtual, de la misma forma que en un aula física tenemos un profesor que es el que modera, ¿no? Y tiene el rol de profesor para ello. En un aula física pues tampoco puede entrar y salir todo el mundo de la clase. Necesitamos también pues saber cuáles van a ser los alumnos que voy a tener en el curso y que no entre cualquiera en mi clase. Exactamente pasa lo mismo cuando tenemos una clase virtual, ¿vale? Por Teams. Entonces necesitamos pues poder controlar quién puede unirse a esas clases con un moderador de manera predeterminada. Son muchos casos, sobre todo al principio, pues que hubo una adopción muy fuerte pues el año pasado con todo lo de la pandemia. Y quién no ha vivido, sobre todo como padres, que nos llegaran nuestros hijos contando, bueno, es que hemos empezado la clase y fulanito pues echaba a este otro de la clase o le ponía el mute a la profesora, etcétera, quizá por desconocimiento. Hoy día recalcar un poco, y esto es seguridad para el alumnado y para el profesorado, pues recalcar pues la necesidad, ¿no?, la importancia de antes de establecer pues un aula virtual, establecer quién va a ser el moderador, porque esa va a ser la única persona pues que va a poder pues mantener a los alumnos pues con el mute puesto, para dar paso a quien levante la mano, etcétera, etcétera, ¿vale? De la misma forma,
hay que poner especial atención a impedir o no habilitar a lo mejor que el acceso a esas aulas virtuales sean de carácter anónimo, que no se pueda meter cualquier usuario anónimo, sino que entren con la identidad pues, que les ha facilitado, ¿no?, el centro educativo. ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos la posibilidad, aunque lo he puesto ahí al final, del chat supervisado, pues impedir pues, que haya conversaciones entre alumnos sin que haya un adulto, un profesor que esté presente en esa conversación. ¿Vale? Pues no lo sé, a lo mejor si queremos limitar los fondos, podemos limitar los fondos para que en esas reuniones pues, que se utilizan durante una videoconferencia, pues los alumnos pues, únicamente pues, puedan o establecer un fondo predeterminado que ha elegido el centro o que no lo puedan cambiar. ¿Vale? Podemos deshabilitar las llamadas privadas entre los alumnos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y de la misma forma es muy importante tener un aula virtual segura y controlada. ¿Vale? Os pongo ahí antes, durante y después de la reunión. ¿Vale? Antes, cuando hablamos del antes de la reunión, pues por ejemplo, tenemos, como conocéis, toda la parte del lobby, pues poder tener a los alumnos e ir aceptando a los alumnos pues, que queremos que entren en el aula, establecer, como os comentaba, quién va a ser el moderador, ¿vale? Quién va a tener ese privilegio de moderador frente al resto de los alumnos, de los asistentes, etcétera, ¿vale? Durante la reunión, pues durante la reunión lo que hablamos, de la misma forma, pues tenemos que ser capaces de securizar esa reunión, de que a lo mejor ya una vez empezada la clase ya no puedan entrar más alumnos, etcétera, etcétera, o la posibilidad que tenemos, como sabéis, pues de finalizar una clase, finalizar lo que sería la llamada y además finalizar la reunión, es decir, que una vez que se finaliza la reunión ya no se puede entrar y salir en la misma o se pueda escribir, etcétera, ¿vale? Y para después de la reunión, pues igual, tener un listado, tener la posibilidad de acceder a un listado de quiénes han sido los alumnos que han accedido a nuestra clase, ¿vale? Se me ocurre también otro punto importante a la hora de securizar nuestras aulas virtuales con Teams, pues a lo mejor lo que hablamos siempre de la gobernanza en Teams, que eso daría mucho de qué hablar, pero es importante que cuando nosotros utilizamos Teams, pues también tomemos la decisión con nuestros colaboradores TIC, con nuestros administradores, pues de saber quién va a poder crear esos Teams, esas aulas virtuales o esos Teams de clase, ¿vale? Para que no todos los alumnos pues, puedan crear Teams de forma descontrolada, etcétera, ¿vale? Son todo, como veis, pues una serie de capacidades que tenemos a la hora de securizar nuestras aulas. He metido aparte, he querido también añadir pues la parte de lo que es la privacidad, ¿no? Que también me parece muy importante y es recalcar una vez más o reforzar, digamos, el mensaje de que, pues bueno, en nuestro caso, cuando nosotros cedemos, ¿no? Esto pasa en el entorno educativo, en cualquier otro entorno empresarial, etcétera. Digamos que yo siempre he dicho que el término de tenant, del inquilino, me parece un término bastante aceptado porque al final nosotros lo que hacemos es ceder ese espacio y luego a partir de ahí nosotros ni recopilamos ni vamos a usar los datos personales de los alumnos, de los estudiantes. Por supuesto, no se venden ni se alquilan esos datos, ni se comparten los datos personales de los estudiantes, ¿vale? Entonces, pues bueno, os dejo ahí el enlace también un poco al statement de privacidad para que lo tengáis claro, que va yo creo que un poco de la mano con toda la parte de seguridad, ¿vale? Después de esta primera parte vamos ya yo creo que una sección un poco más dinámica, ¿no? Más bonita, que es toda la parte de la gestión del dispositivo con Windows 10, ¿vale? Si hablamos de dispositivos de Windows 10, en primer lugar, para entender un poco, cuando hablamos de dispositivos Windows 10, de qué estamos hablando. Estamos hablando de dispositivos con sistemas operativos que nos facilitan la accesibilidad para todos, ¿vale? Mediante, como veis ahí, herramientas de aprendizaje, ¿vale? Pues para ayudar a los niños a dominar los conceptos, pues a lo mejor más básicos, servicios cognitivos, la posibilidad de hacer reconocimiento de voz, de texto a voz, el lector inmersivo, reconocimiento de tinta, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues toda la parte del lápiz digital, ¿vale? Para que pues, los alumnos puedan acceder mediante gestos táctiles, pues que al final hoy día, ¿no? Pues todos los alumnos están acostumbrados pues a esa forma, ¿no? de interactuar con los dispositivos, ¿vale?
Si hablamos de dispositivos de Windows 10, aunque luego José Luis nos va a dar una pincelada mucho más o a más profundidad, pues hablamos de que la seguridad en el aula pues comienza directamente pues, con toda la parte desde Windows Defender Smart Screen, que nos va a ayudar pues, a nuestros estudiantes a evitar ese tipo de descargas o de acceso a contenidos web que no sean seguros, ¿vale? ¿Qué más? Como comentábamos en la slide anterior, pues a lo mejor tener clases y reuniones en Teams que sean seguras, pues mediante el acceso a usuarios que no estén, o evitando el acceso de usuarios que no estén autorizados, ¿vale? Pues para ello tenemos, como comentábamos, el lobby, la posibilidad de configurar un chat seguro, etcétera, etcétera, ¿vale? Si hablamos de dispositivos Windows 10, hay que mencionar también el navegador Edge, ¿vale? Que también pues, va a proteger a nuestros alumnos, ¿no? Para todos esos intentos de phishing y de malware. Tenemos toda la parte de la integración, ¿no? Con todo nuestro Azure Active Directory, ¿vale? Pues, para bloquear identidades que no sean seguras. El propio dispositivo de Windows Defender para evitar ataques dentro del dispositivo. Y de forma remota, digamos, pues toda la parte de Intune, que vamos a hablar ahora un poquito más, ¿vale? Y si hablamos también pues, de protección y de seguridad, pues hablamos, ¿por qué no?, incluso de autenticación multifactor, ¿no? Digamos que hablaríamos de añadir una capa adicional de seguridad y con ello pues, facilitar mayor seguridad a los estudiantes, ¿vale? Es decir, digamos que en resumen, el compromiso de Microsoft es el mantener la privacidad, esa privacidad de los estudiantes, sin importar dónde se encuentren, pero siempre cuando utilicen pues, nuestros dispositivos o accedan a nuestros servicios o con nuestras identidades, ¿vale? Y bueno, y por último, digamos que lo que nos ofrece también pues, Windows 10 al final es una gama de dispositivos que pueden ser personalizados, que son asequibles. Digamos que para mí es de vital importancia el portfolio, ¿no? Que tenemos de aplicaciones que se pueden instalar en dispositivos Windows 10 con miles de aplicaciones, tanto desde el store nuestro como de aplicaciones de escritorio que vamos a poder instalar y que para mí son claves. Al final tenemos que pensar que estamos capacitando, ¿no? a los alumnos del futuro y al final son las herramientas con las que se van a encontrar, y todos lo sabemos, aquí estamos, ¿no? Son las herramientas con las que se van a encontrar en el futuro, ¿no? Les estamos preparando para un futuro. Y cuando lleguen van a estar familiarizados con herramientas que han estado utilizando en el mundo de la educación y que les van a ser muy, muy familiares y muy cercanas de herramientas que utilizamos hoy día todos pues, en entornos empresariales, ¿vale? Hablábamos de administración, gestión de todos estos dispositivos, ¿vale? No sé si voy rápido o lento, pero bueno, voy bien de tiempo. Si hablamos de la parte de Intune para educación, ¿vale? Para quien no sepa o no le suene, que yo creo que a todos nos suena qué es Intune, digamos que el objetivo principal de Intune es ayudar a los usuarios, ¿no? Para administrar y gestionar la forma en la que vamos a acceder pues, a nuestros contenidos y a nuestras aplicaciones siempre de forma segura, ¿vale? ¿Qué vamos a poder hacer con Intune? Pues lo que vamos a poder es, en primer lugar, gestionar todos nuestros dispositivos móviles, sean con un sistema operativo Android, sean con sistema operativo iOS, ¿vale? Vamos a poder desplegar, por ejemplo, perfiles Wi-Fi, vamos a poder hacer cambios de contraseña con 2 clics desde el centro de administración de Intune, etcétera, ¿vale? Vamos a poder hacer una gestión remota y sencilla de las aplicaciones que están instaladas en nuestros dispositivos, ¿vale? Y digo de las aplicaciones, no solo de las aplicaciones que están en el store de Microsoft, sino del resto de aplicaciones también, ¿vale? Y por último, pero no por ello menos importante, pues vamos a poder hacer una gestión centralizada de todos nuestros equipos, ¿vale? Como por ejemplo, pues cuando queremos hacer o si queremos que nuestros equipos lleven preinstalados pues ya Windows Defender, cómo vamos a querer que se comporten nuestros equipos frente a un ataque, frente a una amenaza, obtener informes, ¿no? de salubridad pues, de nuestros dispositivos y en qué estado se encuentran, ¿vale? Si hablamos de la gestión integral o del ciclo de vida, ¿no? de los dispositivos en el mundo educativo,
digamos que tenemos pues, una primera fase que sería la fase de enrolado, ¿no? El enrollment, la palabra enrolado es estas que utilizamos, pues bueno, enrolado, vamos a dejarlo ahí. Digamos que los dispositivos forman parte de la gestión del centro educativo gracias a Intune, ¿vale? En este punto, ¿cómo podemos hacer ese enrolado? ¿Cómo podemos añadir estos dispositivos que tenemos en nuestro centro educativo pues para nuestro personal de PAS, PDI, para profesores, alumnos, para que nos entendamos, personal administrativo, etcétera? Vamos a tener dos formas de hacerlo, ¿vale? Por un lado, hecho por el propio usuario, lo que conocemos como el autoenrollment, el autoenrolado, y esto pues podemos hacerlo a través, por ejemplo, a través del Company Portal, si hablamos de dispositivos de Android, o directamente a través de credenciales de Azure Active Directory en dispositivos Windows 10. ¿Vale? Si habéis escuchado la palabra esta o lo que es cuando hablamos hoy día, ¿no? de Modern Deployment, de despliegue moderno, estaríamos hablando de autopilot o paquetes de aprovisionamiento, ¿vale? Lo vemos luego la parte de autopilot y os reservo para los últimos 2 minutos un vídeo fantástico que resume todo lo que estoy diciendo en 2 minutos y es un vídeo grabado por un niño de 8 años. Lo vais a ver luego, así que quedaros hasta el final. Si hablamos del ciclo de vida, hablamos del aprovisionamiento, ¿vale? ¿Cuál es el aprovisionamiento de esos dispositivos? Pues aquí vamos a poder pues implementar certificados, redes virtuales, configuraciones de perfiles Wi-Fi para que se conecten directamente a la Wi-Fi del centro educativo, ¿vale? Actualizaciones a nivel de sistema operativo, es decir, pues no quiero que las actualizaciones de ese sistema operativo se lancen a las 11 de la mañana porque los alumnos y los profesores podrían estar en casa, ¿vale? Distribución de aplicaciones, directivas de seguridad, etcétera, etcétera. Esta sería un poco la fase de aprovisionamiento. Ya hemos enrolado nuestros dispositivos, vamos a aprovisionarlos, ¿vale? A continuación vendría ya lo que sería una fase para administrar y proteger esos dispositivos, ¿vale? Pues restringir acceso a los mismos o realizar si necesitamos hacer alguna tarea remota, si necesitamos reiniciar un dispositivo a sus valores de fábrica, podemos hacerlo también de forma remota o realizar reportes de inventario y ver cuántos dispositivos pues, tenemos dentro de nuestra organización, ¿vale? Y por último, y como todo en la vida, llegaría el momento pues a lo mejor de la retirada, ¿no? Cuando termina la vida útil, ¿no? del dispositivo, pues la posibilidad o bien de volver a los valores de fábrica o a lo mejor la posibilidad de hacer incluso una limpieza, ¿no? Selectiva, pues manteniendo esos atributos de pertenencia a lo mejor a nuestro centro educativo, a nuestra organización, ¿vale? Si hablamos de Intune, hablamos de una herramienta que, bueno, no sé si os sabéis, pero se lanzó yo creo que hace 10 años, juraría ya. Hablamos de Intune empresarial. Y fijaos la apuesta que se hace, la importancia de hacer una buena administración y gestión de los dispositivos, que se ha desarrollado, digamos, un portal de forma específica, ¿no? para educación. Digamos que es un portal sencillo, únicamente pues, orientado a las tareas o llevar a cabo esas tareas que son más habituales dentro de un centro educativo y de lo que se trata pues, es de facilitar pues, esa labor para los administradores, ¿no? de los centros educativos, pero basado en una herramienta empresarial como es Intune, es decir, siempre que empezamos a hacer una demo, una sesión sobre Intune y enseñamos el portal de educación, siempre al final lo que mostramos es que si queremos más tener acceso a todas las características o todo el potencial de Intune, con la misma suscripción podemos acceder al portal empresarial de Intune, donde a lo mejor podemos ya tener acceso a configuraciones pues, mucho más avanzadas, ¿vale? Lo que os comentaba, hay dos formas de administrar Intune, ¿vale? Mediante una configuración rápida o una configuración express, ¿vale? Donde, pues, mediante una serie de clics, pues lo que vamos a hacer es configurar los escenarios escolares más habituales, ¿vale? Y por otro lado, pues digamos que se puede administrar por grupos, ¿vale? Pues con una lista, ¿vale? De configuraciones que tenemos, que es mucho más grande, ¿no? Que esa configuración express, donde vamos a poder pues, establecer una serie de configuración mucho más avanzada.
En definitiva, pues bueno, digamos que la configuración de dispositivos lo que nos permite es precisamente eso, ¿no? Administrar las configuraciones de los dispositivos del centro educativo, del centro de la escuela. Se puede asignar a usuarios o a dispositivos, ¿vale? Esta configuración, de tal manera que cuando se asigna a un usuario de forma específica, no importa qué dispositivo utilice ese usuario, ese alumno, ese profesor, sino que siempre se va a encontrar con la misma configuración, o de otra forma podemos administrarlo o gestionar esa configuración por dispositivo y sería el caso a la inversa, ¿no? Da igual qué usuario, digamos, pues gestione ese dispositivo o tenga acceso al mismo, porque la configuración va con el dispositivo, ¿vale? Y para finalizar muy rápido la parte de Intune y de gestión y de administración de dispositivos, quería hilarlo un poquito con la parte de seguridad. Hace poco escuché a una persona que le decía, a un partner, que le decía a un cliente, le decía, dice, Tim, dice, ¿crees que Microsoft es una empresa de seguridad o te podrías imaginar que Microsoft es una empresa puntera en seguridad? Y la verdad es que no nos podíamos haber imaginado hace muchos años que Microsoft pues, estuviera compitiendo en términos de seguridad por la parte del EDR, es decir, de la parte de la protección completa del puesto de trabajo y del dispositivo. Y fijaos dónde está Microsoft dentro del cuadrante Gartner, ¿vale? Es decir, hoy ya no hablamos solo de esa primera fase de administrar y de gestionar los dispositivos del centro, sino de realizar o de llevar a cabo una protección total del puesto de trabajo, no solo del usuario, del dispositivo, sino del puesto como tal. ¿Vale? Hablábamos de autopilot, pues muy breve, muy resumido. Cuando hablamos de aprovisionar equipos con autopilot, pues bueno, si nos llevamos o echamos la vista atrás, unos años atrás, no somos tan mayores, solamente unos añitos, pues bueno, recuerda hace todo el personal de IT, ¿no? Tenían que construir una imagen personalizada y bueno, ir luego equipo por equipo, ¿no? Pues para planchar esa imagen dentro de cada uno de los dispositivos. Imaginaos qué locura era esto y el trabajazo que llevaba el ir dispositivo por dispositivo, pues el ir planchando esas imágenes, ¿vale? Antes os hacía referencia pues a lo que sería un despliegue moderno, ¿no? de lo que sería pues a día de hoy en Windows, ¿vale? Y gracias precisamente a ese despliegue moderno, que es lo que os quiero enseñar en el vídeo, pues un usuario únicamente tiene que desempaquetar un equipo que le llega, logarse dentro del equipo, ¿vale? Y con una interacción mínima por parte del usuario, el dispositivo ya está listo para su uso, ¿vale? Con Autopilot lo que podemos hacer es permitir que al usuario pues únicamente le salte una pantalla con el acuerdo de licencia, los acuerdos de privacidad, etcétera, y luego ya llega a una página, ¿vale? A una página de login de la organización con el fondo, con el logo de la organización si queremos o de nuestro centro educativo y simplemente usuario, contraseña y cómo ha sido aprovisionado previamente con Autopilot y va a ser administrado desde Intune, el usuario simplemente con meter el usuario o contraseña ya no tiene que hacer nada más, ¿vale? Imaginaos lo que es el ahorre, esto en términos de costes, de administración, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto es un poco pues lo que hablamos, ¿no? El flujo de, pues como el vendedor de hardware, por un lado, ¿vale? Lo que hace es primero pues transferir el ID del dispositivo a Windows Autopilot, es decir, lo que nos van a pasar es cuál es el identificador del dispositivo y yo lo que voy a hacer es sincronizar un perfil de Windows Autopilot con ese ID y me lo uno a Intune, ¿vale? De tal manera que ya lo que tengo es que cuando alguien, un usuario, arranque ese dispositivo con un ID específico, va a poder acceder con una serie de configuración, aplicaciones predeterminadas, etcétera, ¿vale? En paralelo, o posteriormente, se hace pues un envío de lo que sería ese dispositivo al alumno, que sería el que desempaqueta ese dispositivo, ¿vale? Y lo que se produce pues, es precisamente ese despliegue automático de la configuración del mismo de forma sencilla, ¿vale? Y aprovecho, a ver si se oye, en mis últimos 2 minutos para mostraros lo que os decía. Yo creo que mejor verlo, ¿no? Mejor verlo con un alumno pues o con un estudiante, ¿no? de 8 años, como directamente pues, es capaz de desplegar Windows 10 simplemente pues, en su equipo, de su centro educativo, simplemente pues, con la posibilidad, ¿no? de abrir el paquete, sacar el portátil o el equipo, meter sus credenciales y ya está, ¿vale? Así que si os parece lo vemos. Ya os digo, espero que se oiga, ¿eh?
Esta primera parte está, como veis, está un poco difuminada por temas de privacidad, pero bueno, simplemente estamos eligiendo unas settings mínimas. Paso un poquito para que lo veáis. Son 3 minutos, son reales. Tenéis luego el enlace ahí, ¿vale? Cómo se van aplicando las directivas, y aquí es el momento pues, en el que nos pide el ID del alumno. No sé por qué se me va parando. ¿Vale? Y lo adelantamos un poquito si os parece. Aquí sería pues donde el alumno ya ha introducido su usuario y su contraseña. ¿Vale? Se carga lo que sería ya el sistema operativo, ¿vale? Para finalmente, como vais a ver aquí ahora, ¿vale? Lo dejo posible. Acceder directamente pues a lo que sería ya el sistema operativo. Bueno, digamos que esto sería, ¿no? Pues yo creo que es el mejor caso de uso, ¿no? Cómo lo veríamos o cómo lo verían, pues desde el punto de vista de un niño de 8 años, cómo es capaz de desempacar un equipo, ¿no? Y ya que está enrolado previamente con Autopilot. No me extiendo más. No sé si me he extendido demasiado, a lo mejor algún minutín más. Os pido disculpas. Doy paso ya a José Luis, que nos va a dar mucha más información sobre la seguridad en los dispositivos. Y nada, un placer haber estado hoy con vosotros. Nos vemos pronto. José Luis, todo tuyo. Muchas gracias, Pedro. Pues nada, vamos a ir directamente a la presentación, como os decía. Y que me ha gustado esta parte de Teams y así os lo voy contando. Entonces, como veis en la parte que tenemos aquí, a este lado, los dispositivos de educación para el año 2021 que tenemos en HP son más allá de los que quizá muchos conozcáis, pero a su vez eso supone un problema para el canal de distribución. Y me explico. Realmente cuando hablamos de dispositivos de educación estamos hablando de los que son los que veis que llevan la letra Education Edition, porque son dispositivos que están en el rango de lo que buscamos, un dispositivo asequible que por supuesto nos permite en el caso de los X360 trabajar de forma convertible y tener la opción de poder tener escritura sobre pantalla como si fuera papel, porque hay rechazo de palma. ¿Qué ocurre? Que evidentemente en una escuela, sobre todo ya si hablamos de bachilleratos, formación profesional, profesorado, personal docente, personal administrativo, hay otros equipos que se puedan necesitar, que son los que hemos comentado en mi sesión anterior, los equipos de tanto sobremesa como portátiles. Y en todos ellos vienen las herramientas de seguridad que os he comentado, con la excepción de las series 200 y las series 300. Pero también en educación tenemos cosas como veis aquí, ¿vale? Que con tecnología Microsoft, con Windows Mixed Reality, podemos desarrollar entornos de aprendizaje con realidad virtual. Con las gafas que creemos ahora mismo son las mejores del mercado en cuanto a términos de resolución, inmersión y tecnología y sobre todo pequeño peso. Entonces, cuando hablamos de educación, tenemos que tener claro de qué estamos hablando. Si hablamos del dispositivo para alumno, si hablamos de dispositivos para personal docente, administrativo, si hablamos de elementos de innovación, porque son cosas diferentes. Además, como sabéis, el Save the Future, que comentará, me imagino, Cruz después, se aplica fundamentalmente a equipos que tienen procesadores Celeron o Pentium, como son los Edición Educación, mientras que los procesadores con Core i5 es más difícil encontrar estas opciones del sistema operativo Save the Future, que tiene un precio más asequible para el entorno educativo. Entonces, esto es importante tenerlo claro para fijar expectativas y sobre todo encontrar aquellos elementos que mejor nos funcionen. Una vez visto lo anterior, creo que es interesante también
hacer hincapié en las características que tiene un dispositivo de educación HP, como son los 360, que es fundamentalmente nuestro caballo de batalla. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en este tipo de dispositivo? Pues nos encontramos equipos que son edición educación porque no solo superan las pruebas 810 de nivel G, sino que además se le hacen pruebas adicionales de caída al suelo de forma repetitiva, de hasta 26 veces. Cuando, por ejemplo, pues hay competidores que te ponen en letra pequeña que superan la prueba de caída del dispositivo, pero dentro de la caja. Claro, son condiciones muy normales en educación que los chavales utilizan el equipo metido dentro de la caja. Por favor, hagamos las pruebas en entornos reales. O el otro tema que es el de la batería, que me parece para mí fundamental, que en nuestros equipos asequibles por debajo de los rangos de precio de lo que son las gamas ProBook o HP 250 encontremos máquinas a las que disponen de baterías que si les dotamos de una garantía extendida a 3 años, nos van a cubrir también la batería. Y la batería es el elemento uno de los más caros y críticos en la vida de un dispositivo educativo para los proyectos educativos que os soliciten vuestros clientes. Entonces, el mensaje es muy simple. Si tenemos un equipo de edición educación o cualquier otro equipo de las gamas de HP, ProBook o EliteBook y le ponemos una garantía de 3 años, cualquiera, tanto pick and retard o daños accidentales que va a cubrir cualquier elemento, la garantía está incluida de la batería, cosa que no pasa en la gran mayoría de los dispositivos que están en ese rango de precio asequible para educativo. Otro elemento fundamental, y más con las metodologías activas que se utilizan en educación, es el disponer de dispositivos que tengan antenas doble banda, ¿vale? Que puedan trabajar a 2,4 y a 5 GHz, porque de esa forma la concentración que hay en una clase del entorno de los 30 a 35 dispositivos, dependiendo de la comunidad autónoma, van a poder dividirlo en dos radios de 15 o 20 dispositivos y así trabajar mejor. Y un elemento además, y es que ya tenemos el 802.11 ACI de segunda ola, lo que se llama el 802 o el Wi-Fi 5 de segunda ola, de forma que se puedan conseguir velocidades más altas y elementos en los que, aunque hagas Teams, no tengas problemas de que se te corte la señal. Y luego, adicionalmente a estos elementos que estábamos comentando, disponer de esa seguridad, ¿no? De que estos equipos educativos, por no tanto haber tenido un precio asequible, han superado hasta 120.000 horas de pruebas rigurosas. Entonces, lo veis hasta caídas sobre suelo de hormigón de 76 centímetros o de 122 sobre madera de suelo de madera. ¿Por qué? Porque los equipos de edición educación tienen amortiguadores que van en las zonas de las esquinas con bordes de goma que van a soportar las caídas, los golpes. Evidentemente no son irrompibles, son resistentes, pero de esa forma van a garantizar que si se cae desde el suelo no se produzca. Además, la superficie de los equipos es rugosa para evitar que deslicen sobre la superficie de la máquina. Y como veis, hacemos las pruebas de caída con 200 ciclos. Además, en estos equipos la pantalla es más resistente y sobre todo, y lo más importante, son equipos desinfectables, que ya no es tanto el coronavirus, sino que sabéis, todos los que estéis con niños, que hay multitud de otro tipo de virus, del estómago, de la garganta, de los oídos, etcétera, que pueden contraer. Bueno, pues los equipos cuando lleguen a casa pueden ser desinfectados con toallitas desinfectantes hasta 1000 veces. Las máquinas fundamentalmente para este entorno educativo que estábamos moviendo son los X360, en los que por el problema de suministro de chips en España y bueno, en todo el resto de Europa, hemos vendido tanto la generación 5 de hace 2 años, pero fabricada este año, es decir, fabricada de nuevo con procesadores disponibles, o la generación 7 con procesadores más modernos, pero siempre con baterías que han sido creadas de cero ex profeso para estos elementos. ¿Qué es lo importante resaltar aquí? Pues vamos, seamos claros y yo creo que ahora es importante el que hagamos este ejercicio de honestidad. Los clientes están percibiendo en el entorno educativo o les cuesta percibir la ventaja competitiva que tiene un equipo Windows versus un equipo Chromebook. Y son muchas y tenemos que recalcarlas. En los equipos Chromebook más baratos no dispones de puertos HDMI. En los equipos Chromebook más baratos no tienes la capacidad de poder pintar en pantalla, que todos los equipos X360, en el caso de HP, simplemente con añadir un lápiz activo Wacom, vamos a poder trabajar sobre pantalla como si fuera papel. Tenemos la capacidad de poder poner estos equipos con 128 GB o con un mínimo de 64, de forma que estén preparados para trabajar con Windows 11. Con doble micro, que eso va a eliminar el ruido de fondo con el software que vienen en los dispositivos, en las llamadas de Teams. Y fundamentalmente, y esto me parece lo más importante a recalcar,
y creo que, no sé, la mayor parte de los TICs con los que hablo no lo conocen. Y es, estás comprando equipos con procesadores con 2 núcleos o 4 núcleos, en Celeron de 2 núcleos o de 4, o incluso con Pentium con más potencia. Y desde el inicio, el sistema operativo Windows 10 está utilizando toda la potencia de procesador que estás generando. No sé si sabéis que en Chromebook, por defecto, el multithreading, es decir, el poder dividir la tarea para repartirla entre los distintos núcleos que tienen los procesadores, está desactivado. Se desactivó hace ya unos años y sigue estando desactivado. Y dejan a los centros educativos que a través de la consola de Google activen este multithreading. Es decir, por defecto, aunque compren equipos con 2 o 4 núcleos, están utilizando uno. No están sacando del partido lo que se puede hacer con estas máquinas. Y yo creo que era un elemento que tenemos que recalcar cuando estamos vendiendo la ventaja de los dispositivos en Microsoft, que podemos trabajar con multitud de aplicaciones, con los entornos, y que además si el modelo en el que estamos adquiriendo tiene segunda cámara, la vamos a poder utilizar como una cámara enfrentada al mundo para poder grabar todos los elementos. Que vamos a poder trabajar de forma incluso de modo libro, ¿vale? Para poder hacerlo más sencillo la lectura. Y adicionalmente, ese lápiz que nos va a permitir tener ese rechazo de palma e incluso si cae al suelo y se rompe la punta, poder sustituirla de forma sencilla y con herramientas tan maravillosas como es, por ejemplo, HP Whiteboard, que podemos utilizarlo tanto con Office 365 como con la versión de escritorio o OneNote. Vamos a poder sacarle todo el partido que realmente tiene el aprendizaje, sobre todo en edades tempranas, por lo que nos dice la neurociencia, que cuando utilizan la mano los niños están aposentando mejor ese aprendizaje. Por último, además, deciros que las gamas X360 tienen una luz interactiva que el alumno puede encender en rojo, verde o blanco en función de si necesita ayuda, si todo va bien o simplemente para utilizarlo para responder preguntas de mano alzada. Como veis, cambiaría. Y lo que os decía, y otro de los elementos fundamentales. En los equipos de edición y educación, la BIOS tiene un sensor que es capaz de detectar si han pasado más de 21 días sin que el equipo se haya puesto conectado a la corriente y entonces mete la batería en un modo de ahorro, de consumo, un modo de desactivación. ¿Por qué? Porque las baterías de ion de litio tienen un proceso químico que requiere tener energía. ¿Y qué ocurre? Que muchos centros y muchos alumnos dejan su equipo en el mes de junio y no lo vuelvan a tocar hasta el mes de septiembre. Entonces, con equipos más asequibles que no tienen esta característica de protección de la batería, te vas a encontrar que por haber estado sin energía, cuando vayan a recuperarlo, la cantidad de carga total que va a adquirir la máquina es mucho menor. Se degrada hasta un 20%. Puedes llegar a perder cuando están más de un mes sin recibir carga eléctrica los portátiles de educación. De esta forma, te vas a evitar ese problema, que es una parte importante de los costes. Y como os decía, por último, en la parte de seguridad en las máquinas ya no es la seguridad física, sino que además incluimos la herramienta que os estaba comentando en la sesión anterior, que se llama SureSense, ¿vale? Que es la de prevención contra malware. Entonces, SureSense, como tiene una carga de uso de procesador muy baja, está incluida directamente en los equipos ProBook de edición y educación, de forma gratuita, sin coste, de por vida por la máquina. Ya tienes una herramienta que está analizando lo que esté accediendo el dispositivo. ¿Por qué no ponemos la herramienta SureClick de contención de amenazas? Porque para eso hace falta tener procesadores Core, para tener esa capacidad de proceso suficiente, mientras que los Celeron que se manejan en educación no van a tener esa capacidad de poder asumir y ejecutar sin que sea percibido como un mal rendimiento esas herramientas de seguridad, mientras que la de SureSense de malware, como no está basada en firmas, sino que es un reconocimiento por patrones de conducta, va a poder trabajar sin mayor problema. Por mi parte, poco más que decir. Como os decía, el SureSense va a estar disponible en los equipos de edición y educación, mientras que el resto de máquinas que vendamos en educación de HP van a llevar el resto de herramientas con el controlador que he comentado en la primera parte de la sesión a las 10. Por supuesto que tenemos accesorios disponibles para cualquiera de los elementos. Cada vez más importante el hecho de disponer de una docking, sobre todo para el entorno del profesorado, o de soluciones de gestión o de protección como el maletín para los equipos de 11,6 pulgadas. Y un mensaje final por mi parte. Recomendamos siempre a los planes de HP de educación, que por supuesto se pueden certificar, y la certificación que hay que pasar en HP es una general de dispositivos y otra específica de educación, que el examen es 100% de seguridad en educación, que vendamos siempre, ofrezcáis siempre
los equipos de educación de HP con la licencia 1 por dispositivo, porque de esa forma va a haber, como nos ha contado brillantemente antes Pedro, la capacidad de poder gestionar con Intune esa máquina. De forma que tenemos una herramienta y un dispositivo que de inicio puede ser gestionado. Luego ya os dirán los centros educativos si pues tienen licenciamientos de otro tipo que ya incluyan Intune, que son todos ellos de pago. Pero por defecto un equipo de educación ofrezcámoslo junto con la licencia que os estoy indicando ahí, que el precio ya nos dirá Cruz o Pedro si es el correcto, pero es aproximadamente eran unos $30 por dispositivo, que se pagan una vez, que valen para 6 años, ¿vale? Y de esa forma vamos a poder gestionar los equipos de una forma brillante, como nos ha indicado Pedro. Simplemente, eso sí, recordaros que siempre que pidáis equipos de educación, de edición educación HP, tenéis que remarcar a vuestro mayorista que queréis el fichero autopilot de las máquinas, incluso si todavía no han comprado las licencias de Intune, para que cuando sea necesario hacer el alta de eso, no tener que hacerlo de forma manual y poder hacerlo de forma automatizada, y que el fichero autopilot o pedir autopilot para las máquinas de educación es gratuito con HP. Por mi parte, nada más, recordaros que esa es una ventaja conjunta que podéis hacer, que aunque en HP no vendemos la licencia A1 por dispositivo, que nos encantaría, es algo que recomendamos porque de esa forma se introduce la necesidad de contratar servicios de gestión que también podéis dar vosotros en el canal. Por mi parte, nada más, y esto es lo que quería contar. Todo tuyo, Cruz. Estupendo, muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que ha sido un gusto conocer estos pedazos de equipos que junto a Windows 10 ya nos garantizan 100% la seguridad, sí o sí. Bueno, pues de nuevo, hola a todos. Soy Cruz Díaz, responsable de Canal Partner Educación de Microsoft. Y os voy a hablar esta mañana de dos programas que tiene Microsoft orientados a reducir la brecha digital y a lograr que la transformación digital del aula sea sí o sí, se cumpla. El primero de ellos se llama PD Offer y se basa en un programa de formación gratuita orientado a instituciones educativas. Quiero recalcar esto, es 100% para la educación, instituciones educativas, colegios privados, públicos, concertada, y el requisito principal es la compra de equipos, la compra de equipos que vengan ligados a Windows 10. Y estos dispositivos pues, pueden ser el dispositivo convencional o bien un convertible, como nos mencionaba hace unos minutitos José Luis. La compra, bueno, pues para acceder a esta formación, bien puede ser a partir de la compra de 15 dispositivos hasta un máximo de 300. Y un poquito más abajo en esta misma tabla veis las horas de acceso de formación que vienen ligadas a este volumen de compra, ¿no? Por 15 equipos tenemos una hora de formación, por 45, 3. Bueno, no os voy a explicar lo que ya veis en la tabla. En definitiva, es un escalado, es exponencial hasta un volumen de 300 equipos máximo que nos darían acceso a 20 horas de formación. ¿Qué tipo de formación tenemos acceso? Pues muy práctica, muy funcional. Primero, introducción a Office 365, Windows, cómo funciona, algo más personalizado, Windows para directivos, siempre con foco en la educación. Y también esto ya se puede ir manejando con el equipo formador o el partner formador. Tenéis la posibilidad de personalizar esta formación. Tenemos esta promoción, esta oferta, desde, ya ha empezado, el 1 de septiembre hasta el 30 de junio del próximo año. O sea que todavía la tenemos bien calentita y acaba de salir. Importante que este tramo aplica a la compra de estos equipos. Entonces, estas compras, y para solicitar la formación adherida, tiene que venir en este periodo. La formación se puede venir dando durante este periodo simultáneamente o bien hasta el 30 de junio del 2023. O sea que tenemos tiempo para disfrutar de estas formaciones. ¿Cómo se realiza esta formación? A través de nuestros partners GTPs. GTP responde a la nomenclatura Global Training Partner, que más adelante mi compañera Patricia os va a hablar del programa, sus beneficios, etc. Y aquí abajo en la presentación que os compartiré tenemos un enlace para que busquéis vuestro Global Training Partner, que será quien os da esa formación y quien os va, bueno, podéis localizarle bien por área geográfica, competencia, etc. ¿Ves? Aquí tenéis los filtros.
simplemente para que lo tengamos un poquito más claro y dónde localizarlo. En la siguiente slide, en definitiva, es el resumen del proceso. A partir de, en el punto 2, vamos a ir directamente la compra de los equipos, siempre requisito sí o sí Windows 10 y que se ha solicitado a través de instituciones y dirigido instituciones educativas. El cliente solicita el GTP, la formación, que como os mencionaba antes puede ser personalizada, y envía la prueba o justificación de compra, pues la factura, sin más. Y luego ya concluye el proceso, bueno, pues en todos los pasos finalmente. Bueno, en definitiva, es una oportunidad para familiarizarse con las herramientas de Microsoft y bueno, que garantizan una accesibilidad. El siguiente programa, y voy un poquito rápido porque tenemos, nos lo había comentado al principio, un caso de éxito de un partner destacado, Cloud Canary, que ha puesto, lo quiere denominar soft case, porque es un caso de éxito tumbativo con el IES Galeón. Entonces voy a ir un poquito rápido, de todos modos os compartiré la presentación. Y si hubiera cualquier duda, bien a través del chat o más adelante por email. Siguiente programa es Save the Future. ¿En qué consiste este programa? Bueno, pues Microsoft lo que quiere es hacer accesible a los alumnos del presente, futuros profesionales, toda la equipación, todo el alto rendimiento, ya sea con equipos, con el software, con Windows 10, dotarles de una experiencia óptima de aprendizaje, prepararles para ese futuro como profesionales. Y para ello, pues, ¿qué hemos pensado desde Microsoft? Dotar de precios especiales por la adquisición de estos equipos Windows 10 Pro. Y eso sí, es muy importante, aquí el proceso tiene un inicio a través de las instituciones educativas no universitarias. Importante, no universitarias, es decir, los colegios en régimen de pública, concertada o privada. Estas instituciones educativas no universitarias serán quienes inicien el proceso. Para vosotros, partners, bueno, simplemente conocer cómo va este proceso, si algún cliente, algún cole os lo pregunta, pues que podáis orientarles simplemente. La institución se encarga de cumplimentar una carta de elegibilidad, más conocida LOE, son las siglas en inglés, y la solicita como novedad a través del INTEF. ¿Vale? Entonces, como veis ahí, el organismo público INTEF publica en su página web el descuento por la adquisición de equipos pues a un precio ventajoso. Estas cartas, una vez que se conceden y son aprobadas, etcétera, pues estos, aunque querría llamarlos precios especiales, serían válidas por 2 años. Y paulatinamente el centro puede irlas renovando al término de esos 2 años. Pero no se produce una renovación automática, sino que tiene que estar un poquito pendiente de ello. Y bueno, pues por mi parte, poco más. No sé si hay alguna pregunta en el chat, algo que queráis aclarar. ¿No? Bueno, pues doy paso a mi compañera Patricia Escabías, que os va a hablar del programa GTP, de los beneficios, la formación, todos estos partners, Global Training Partner, que serán los encargados de dar la formación en el caso de Video Offer. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo esta mañana. Un saludo. Muchas gracias, Cruz. A ver, voy a compartir esto un momentito. Vale. Creo que ya se ve, ¿verdad? Vale. Bueno, pues un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias a mis compañeros que han hecho esas presentaciones. Y bueno, vamos a cerrar esta sesión de Edu con el programa Global Training Partner, con el programa GTP, que corresponde a las siglas Global Training Partner. Seguramente algunos de los que estáis aquí conozcáis el programa, y para los que no lo conozcáis, pues vamos a ver un poquito más en qué se basa. Bueno, básicamente este programa es un programa que nace en Microsoft para
validar a esos partners que hay en Microsoft como partners educativos y además, bueno, pasan una serie de procesos que ahora vamos a ver para tener esta certificación como partner acreditado formativo. Entonces, bueno, básicamente Microsoft trabaja con estos partners educativos para capacitar, para formar a más docentes y a llegar a más colegios a través del programa GTP. Digo colegios como puedo decir universidad, museos, bueno, cualquier entidad pública o privada dentro del campo de la educación. Para que veáis un poquito nuestro ecosistema de GTPs en España, tenemos diferentes, o sea, tenemos todos los que veis en pantalla son GTPs certificados, son partners educativos de Microsoft y algunos están también especializados en Minecraft. Es como que hay una certificación enfocada a Minecraft dentro de lo que es el programa GTP. Y como veis, todos los que veis en pantalla son GTPs, ya en España están distribuidos en diferentes comunidades autónomas. Y aquí en el link, que antes os lo he dejado por el chat, en Find a Trainer, si ponéis la región, bueno, la región que os aparecerá por defecto es Estados Unidos, la quitáis y ponéis España. Y entonces ya tendríais toda la información de ese GTP en concreto, acceso a su web, qué áreas son las que trabaja ese GTP y bueno, un poquito el contacto con ellos, ¿no? Entonces, como os digo, todos estos partners están certificados y están disponibles para dar este tipo de formación que comentaba Cruz. Y bueno, para que veáis un poquito en cifras lo que es el programa, hay más de 500 Global Training Partners en el mundo, más de 500 GTPs en 82 países. Se han formado más de, bueno, casi 2 millones de docentes durante el curso pasado. Y la verdad es que es más de 720.000 certificaciones en la MEC concedidas a docentes. La MEC es un portal educativo que tiene Microsoft, a partir del cual un docente puede entrar y bueno, pues aprender de diferentes cursos, puede también validar las formaciones que le den estos GTPs con la entrada de un código y bueno, pues es una plataforma de aprendizaje para ellos. Y bueno, esto para que sepáis un poco las cifras a nivel mundial y a nivel local, junto con todos los GTPs que os he mostrado antes, pues ha habido más de 450 formaciones de Microsoft este año, más de 43.000 profes y más de 10.000 códigos canjeados. Así que, bueno, que sepáis que hay mucha actividad en cuanto a GTP en España. Y bueno, pues hay diferentes tipos de partners estratégicos. En nuestro caso nos centraremos en los partners de formación, en los GTPs y bueno, en el ecosistema educativo o en el aula hay como diferentes, claro, diferentes escenarios. Podemos tener el software, los servicios, el hardware que nos comentaba antes José Luis, la parte de licenciamiento y la parte de formación y aquí es donde entraría el programa GTP. Como veis, esto es un aula y hay diferentes escenarios en los que podemos trabajar en el aula, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a centrar con el programa GTP en la parte formativa, en la parte más pedagógica. Y bueno, como partner de formación, la aportación de un GTP sobre todo es potenciar ese cambio en el aula, potenciar la transformación, el aula moderna, conducir a los docentes a que utilicen la tecnología en el aula y prepararlos para este cambio digital que muchos colegios están llevando a cabo, sobre todo a partir del año pasado, hace 2 años ya empezó este boom, ¿no? por la transformación. Y bueno, aumentar el uso de la tecnología y maximizar el ROI. Así que básicamente estos serían los 3 objetivos básicos del programa GTP. Luego hay diferentes áreas de acción que como partner formativo, como GTP, se pueden explorar y que se pueden trabajar. Tenemos la parte del marco de transformación educativa, que es un marco de transformación que Microsoft pone a disposición de los centros educativos y de los líderes escolares para que sirva como orientación al centro a llevar a cabo esa transformación digital.
Luego tenemos enseñanza y aprendizaje en el aula moderna, sobre todo formación para educadores, para equipos directivos, lo que es la formación en la formación tecnológica, en formación pedagógica en el aula. Luego, skills en certificación y empleabilidad para líderes escolares, para educadores. Esto ya es más la parte formativa de certificación de Microsoft, como puede ser certificaciones como el MCE o el MOS, más certificaciones técnicas. Y luego tenemos la parte de Minecraft Education Edition, que sobre todo está centrado en educadores, que como os decía es una pata muy importante porque además hay una certificación específica dentro del programa GTP que cubre Minecraft Education Edition. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito los beneficios, las expectativas de este programa. Ya hemos visto que las 4 áreas de trabajo principales de un GTP son estas 4, pero luego puede haber otro tipo de áreas. Entonces, bueno, oportunidades para los partners que estén dentro del programa GTP, pues nuevas oportunidades de negocio. Siempre decimos que el programa GTP tiene que ser un programa de valor para el partner, o sea, tiene que ser un partner que realmente se dedique a la educación y a la formación y que sea esta acreditación como un valor para ellos. Luego también acceso a la formación y recursos y luego conexión con el equipo de Microsoft local y mundial. Por ejemplo, bueno, nosotros nos reunimos mensualmente con todos los GTPs, por lo menos una vez al mes, y luego desde Microsoft Global también hacen meetings mensuales con todos los GTP a nivel mundial. Tenemos nuevas oportunidades de negocio. Bueno, pues los clientes te pueden encontrar dentro de Microsoft. De hecho, cuando pincháis en Find a Trainer, en el link que se deja antes, los podéis encontrar. Se puede hacer una asociación con Microsoft cuando haya ofertas en cada comunidad autónoma o en concreto en un centro o en una congregación para llevar a cabo actividades conjuntas. Y luego marketing y promoción de los servicios del GTP a través de canales sociales y en línea de Microsoft, como por ejemplo mailings o ya sea por redes sociales o dentro de la propia comunidad que tenemos en Microsoft. Luego, en cuanto a la formación y recursos, podéis obtener acceso a materiales de formación y desarrollo profesional, que realmente los vais a tener contenidos dentro de un SharePoint que está en Teams, donde están todos los GTPs metidos en este Teams y pueden acceder a todos estos recursos. Podemos acceder a entornos demo con cuentas Microsoft A5 en las que se incluiría Minecraft Education Edition. Estas cuentas son totalmente gratuitas para los partners. Se pueden crear y así crear entornos de demo para poder hacer estas formaciones o estas demos directamente a clientes. Se puede publicar contenido en la MEC, que es en education.microsoft.com. Se puede generar contenido para publicar en este portal. Acceso gratuito a Microsoft Imagine Academy y luego exámenes de certificación gratuitos para partners como el MOS, el MCE, el MTA y Fundamentals, que digamos que creo que este año son 3 vouchers por GTP a los que se puede acceder para certificarse. Y luego, conexión con el equipo de Microsoft local y mundial, pues tenemos oportunidades de aprendizaje exclusivas para formadores. Se requiere NDA, o sea, se requiere una confidencialidad, ¿no?, de estas novedades. Luego hay un canal exclusivo en Microsoft Teams. Tenemos tanto un canal global como un canal local para partners que seguramente muchos de vosotros estéis ya metidos en ese canal. Y luego tenemos un canal privado especialmente para los GTPs. Y luego acceso al MPN, al Microsoft Partner Network, para consultar noticias y blogs y formación. Y luego, bueno, pues esto es un poquito el Microsoft Partner Network, que nos podemos conectar y podemos acceder a formaciones, encontrar herramientas, recursos y, como ya os digo, el CDX, que es para la búsqueda de demos y la creación de tenants de hasta Microsoft A5, por lo que vamos a tener disponibles todos los servicios que incluye este licenciamiento. Y bueno, luego os paso el link si os interesa el tema de estas demos, que la verdad es que
Podemos crear entornos de clase, tenemos herramientas de aprendizaje y soporte, asignaturas que están en el aula, los vamos a poder ver y está todo ya creado. Es como demos que nosotros ya podemos utilizar directamente para dar nuestras formaciones o para mostrarlo al cliente. Y bueno, algunas expectativas para estos Global Training Partners, los GTPs. Pues participar en eventos globales como son el Global Training Summit, que ha sido hace muy poquito. Eventos de onboarding, digitales o locales. Aquí, bueno, recalcar que nosotros tenemos esos GTPs que os hemos mostrado antes, pero también tenemos un programa de incubator que llamamos a modo local, en los que partners educativos se forman, conocen el programa, tenemos reuniones también mensuales con ellos. Es una especie de incubator que tenemos con estos partners para que den ese paso y consigan ser GTPs, certificados de Microsoft. Luego, bueno, unirse al Microsoft Partner Network, firmar el NDA, que son los términos y condiciones del programa, unirse a la comunidad de educadores y continuar aprendiendo, adquiriendo insignias, como por ejemplo la certificación de Minecraft, y reportar capacitaciones, bueno, reportar formaciones a través de el EduTracker, que es la plataforma que nosotros utilizamos para reportar todo tipo de formación con Microsoft. Así que, bueno, pues esos serían los puntos importantes. Luego se pueden crear eventos personalizados en este EduTracker, según el número de personas, según si ha sido una formación presencial, formación online. Y además hay programas adicionales, aparte de esos 4 pilares básicos que veíamos antes en el programa GTP. Tenemos también en la MEC, podemos colaborar con la creación de contenido, podemos colaborar en programas de Microsoft Innovative Educator, en programas MIE, como MIE Trainer, como MIE Expert, en programas como Microsoft Showcase School, que luego tendremos a Samuel, que trabaja bueno, pues con uno de nuestros GTPs, que es Cloud Canary, que ha acompañado pues durante todo el año, vamos, casi todo, desde antes de pandemia creo, a un colegio público de Canarias, el IES Galeón, que es el primer cole público que se convierte en Microsoft Showcase School. Así que nada, ahora nos contará su experiencia y cómo se han transformado y cómo han aplicado estas bases que hemos visto al entorno educativo y al entorno de un colegio. Y luego tenemos pues programas de formación específicos para docentes y estudiantes. Así que estas serían estas 4 áreas donde se puede ampliar el rango o la base de foco de un GTP en cuanto a acciones formativas. Y luego, bueno, para que veáis un poquito el recorrido del programa y desde dónde se inicia. Y lo primero es, hay que tener ese contacto con el equipo de Microsoft, hay que obtener formación y certificación, ¿vale? Por lo menos en 2 de las personas, según el número de trabajadores que haya en la compañía, 2 formadores deben ser MIE Trainer, deben estar certificados como MIE Trainer. Además, tienen que seguir una serie de requisitos para poder entrar en el programa GTP y aquí es donde se trabaja en el incubator para que ese partner en concreto se convierta en GTP, ¿vale? Y además de esa forma se trabaja con el equipo local y también es posible acceder a esos recursos de globales que nos ofrece Microsoft. Una vez estén preparados, se aplicarían en este link, en aka.ms/gtpp, que es el portal de GTP donde tú te puedes apuntar como GTP, pero ya os digo que primero tenéis que pasar el proceso de formación a nivel local. Luego se anuncia, una vez que el proceso de aceptación se ha cumplido, se anunciaría y se procedería ya a formar parte del programa GTP. Y luego se trata de informar, de reportar las formaciones que se hagan desde Microsoft y mantenerse conectado tanto como en la comunidad como desde el equipo local de Microsoft con vosotros. Entonces, bueno, ese sería más o menos el recorrido de un GTP, pero ya os digo que es muy amplio. Y bueno, esta es la dirección para unirse al programa. Como os digo, seguramente algunos ya estáis unidos al programa y otros que os interese saber un poquito más o si vuestro foco es la educación, es la formación
y queréis saber un poquito más del programa, bueno, pues hoy lo hemos contado, la mayoría de las cosas, pero siempre podéis contactar con nosotros por si os interesaría formar parte de ese programa y entrar en el Incubator. Así que nada, por mi parte, muchas gracias a todos. No sé cuánto he tardado, pero bien. Nada, tranquila, vamos súper bien, de hecho, Patricia, porque como había calculado yo más o menos, acabaríamos sobre 10. Nada, muchas gracias a vosotros, a Cruz, a Patri y a todo el equipo, que bueno, ahora ya de hecho Samuel está ya por aquí. Lo que voy a pediros es nada, 5 minutitos de pausa, más que nada, para dar tiempo también a la asistencia de Chalet Connect, pues para que pueda contestar algún mail o alguna llamada telefónica del trabajo o incluso coger un café. Así, si os parece bien, Samuel, creo que estabas por aquí, te he visto, que has abierto la cámara, has cerrado. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué tal? Estás en mute. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás por ahí? Pues mira, Sé que bien. estás en las islas, ¿verdad? ¿En qué isla Sí, estás? en Gran Canaria. En Gran Canaria. Bueno, creo que estabais ya recibiendo algo, ¿no? De allí de La Palma, ¿no? Que creo que... No, Gran Canaria está bastante alejado todavía y no